Elara se movía como una sombra entre los callejones empedrados. Su figura delgada, apenas visible, bajo el manto raído que la protegía del frío implacable de la noche. Cada paso era una batalla, una punzada de desesperación que resonaba en el eco de sus botas gastadas. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la juventud, ahora albergaban una tristeza profunda, un reflejo de la miseria que la rodeaba y de la angustia que carcomía su alma. No era el hambre lo que la impulsaba esta noche, aunque su estómago rugía en protesta silenciosa. Era el miedo, un miedo visceral por su hermana menor, Lyra. Lyra yacía en una cama improvisada en el rincón más oscuro de su mísera vivienda, su pequeño cuerpo consumido por una enfermedad misteriosa que los médicos del barrio, con sus escasos recursos y conocimientos limitados, no podían descifrar. Su respiración era superficial, un hilo apenas perceptible que se aferraba a la vida con una tenacidad dolorosa. Elara había probado todas las hierbas, cada remedio casero, había suplicado a cada deidad que conocía, pero la fiebre de Lyra persistía, implacable, devorando su energía con cada día que pasaba. La tos seca que la sacudía en ocasiones era un puñal en el corazón de Elara. La pobreza era una compañera constante en sus vidas, un legado amargo que se había transmitido de generación en generación. La deuda familiar, una monstruosidad que había comenzado con sus bisabuelos, se había hinchado con el tiempo, como una bestia insaciable, ahogándolos lentamente. Cada moneda ganada con el sudor de su frente apenas bastaba para comprar un poco de pan rancio y mantener una vela encendida. Los acreedores eran sombras persistentes, sus amenazas susurros venenosos que se filtraban por las rendijas de su puerta. La situación era insostenible, y Elara lo sabía. Necesitaba un milagro, una solución desesperada para una situación desesperada. Fue en medio de esta oscuridad, en los rincones más olvidados de la ciudad, donde los rumores comenzaron a circular. Historias susurradas en mercados clandestinos y tabernas llenas de humo hablaban de un antiguo salmo. Un salmo, decían, con el poder de desbloquear riqueza urgente. La idea era ridícula, una fantasía nacida de la desesperación. Pero la mente de Elara, ya al límite, se aferró a ella como un náufrago a un trozo de madera. Al principio, lo ignoró. Eran cuentos de viejas, supersticiones sin fundamento. Pero a medida que la condición de Lyra empeoraba y las noches se volvían más largas y frías, el salmo comenzó a susurrarle desde las profundidades de su propia desesperación. Una noche, mientras velaba el sueño inquieto de Lyra, su abuela, con sus ojos sabios y cansados, la encontró. La anciana había escuchado los mismos rumores, y con una voz que temblaba de preocupación, le advirtió: «Elara, esos salmos tienen un precio que no se paga con oro». La abuela había visto demasiado, había vivido demasiado, y su advertencia llevaba el peso de una sabiduría ancestral. Pero Elara, con el corazón desgarrado por el dolor y la impotencia, ya no escuchaba. La imagen de Lyra, su hermana pequeña, su única familia, desvaneciéndose ante sus ojos, era un tormento constante. Si existía la más mínima posibilidad, si había una pizca de esperanza en esas historias, Elara la perseguiría hasta el fin del mundo. No importaban los peligros, no importaban las advertencias. La vida de Lyra valía cualquier riesgo, cualquier precio. La desesperación era un motor potente, y ahora Elara estaba dispuesta a cruzar cualquier umbral, a adentrarse en cualquier oscuridad, para encontrar ese salmo. Su búsqueda había comenzado, impulsada por un amor furioso y una necesidad apremiante. Impulsada por una determinación feroz que helaba la sangre, Elara se lanzó a las calles laberínticas de la ciudad, un espectro entre las sombras. Su búsqueda del salmo la llevó a los rincones más olvidados, a callejones donde la luz del sol rara vez penetraba y el aire estaba cargado de secretos. Preguntó a mendigos ciegos, a comerciantes de baratijas con ojos astutos,
a ancianas que susurraban conjuros en voz baja. La mayoría la despidió con desconfianza o risas burlonas, pero finalmente, una anciana con un pañuelo de seda descolorido en la cabeza le dio una dirección, un nombre, Elías, y una advertencia: no busques lo que no puedes pagar. Elías, un anciano enigmático, con una barba blanca que le caía hasta el pecho y ojos que parecían haber visto el nacimiento de las estrellas, vivía en una pequeña cabaña en las afueras, oculta entre la maleza y los árboles retorcidos. El aire alrededor de su morada vibraba con una energía extraña, una mezcla de incienso, polvo y algo más antiguo, casi eléctrico. Cuando el ara llamó a su puerta, ésta se abrió con un crujido fantasmal. Elías la esperaba, sentado en un taburete de madera, como si supiera de su llegada. Su mirada penetrante se clavó en el ara, despojándola de cualquier pretensión, escudriñando su alma. «Vienes por el salmo, ¿no es así?», preguntó Elías con una voz que era como el roce de hojas secas, áspera pero con una melodía subyacente. El ara asintió, su garganta seca. «Dicen que desbloquea riqueza urgente», añadió, su voz apenas un susurro. Elías sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos. «Así es, pero la riqueza tiene muchas formas. ¿Y el precio? El precio no es monetario, rara vez lo es, en verdad». El ara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la imagen de Lira, frágil y pálida, parpadeó en su mente, disipando cualquier rastro de miedo. «Acepto cualquier condición», declaró con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. La desesperación había cegado su juicio, transformando la cautela en una resolución inflexible. Haría cualquier cosa por Lira. Elías la observó por un momento más, una chispa indescifrable en sus ojos antiguos. Finalmente, se levantó y se dirigió a un viejo arcón de madera tallada. Con movimientos lentos y deliberados, el anciano extrajo un pergamino enrollado, amarillento por el tiempo y frágil al tacto. Estaba cubierto de símbolos extraños y una caligrafía que parecía danzar entre el latín y algo mucho más antiguo. «Este es el Salmo», dijo, entregándoselo a el ara. El tacto del pergamino era frío, casi gélido, y una corriente de energía desconocida se irradió por sus dedos. «Pero escucha bien, muchacha, este salmo no crea riqueza. La redirige, la toma de donde reside y la canaliza hacia ti, y cada transferencia tiene un costo, un equilibrio que debe ser mantenido. Las deudas de la vida rara vez se pagan con una sola moneda». Elías pausó, sus ojos fijos en el ara. «La riqueza que buscas no es gratuita, es un intercambio, y lo que se intercambia a menudo es lo más preciado. Ten cuidado con lo que deseas, y más aún con lo que obtienes». Sus palabras eran crípticas, una advertencia velada, pero el ara, con la mente fija en la curación de Lira, apenas las registró. Solo vio el pergamino, la llave a la salvación de su hermana. De regreso en su humilde hogar, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, el ara desplegó el pergamino. La luz de una vela parpadeante iluminó las extrañas inscripciones. Con voz temblorosa, pero llena de una convicción nacida de la desesperación, comenzó a recitar el salmo. Las palabras, una vez pronunciadas, resonaron en la pequeña habitación, no como sonidos, sino como vibraciones que atravesaron el aire y se anclaron en su pecho. Una extraña energía, fría y punzante, la envolvió. Sintió como si innumerables hilos invisibles se conectaran a ella, tirando, tejiendo, transformando algo en el éter. Cuando terminó, un silencio pesado llenó el espacio. El ara esperaba una manifestación dramática, una señal inequívoca, pero no hubo nada. La habitación seguía siendo la misma, la pobreza seguía siendo palpable. Decepcionada, se acercó a la cama de Lira. Su hermana seguía ardiendo en fiebre, su respiración más débil que nunca. De hecho,
Al tocar su frente, Elara sintió que la fiebre había empeorado. Un miedo gélido se apoderó de ella. ¿Había cometido un error? ¿Había sido todo en vano? La oscuridad de la noche se cernía, y con ella una creciente sensación de inquietud. El salmo había sido recitado, y el precio, aunque aún desconocido, ya comenzaba a gestarse en las sombras. Los días siguientes trajeron consigo una serie de eventos que desafiaron toda lógica. Primero, un familiar lejano, que Elara apenas recordaba, un primo segundo, que había emigrado hacía décadas, falleció repentinamente en un país lejano, dejándole una herencia inesperada y sustancial. No era una fortuna exorbitante, pero lo suficiente para saldar las deudas más apremiantes de la familia y, más importante aún, para cubrir los costosos tratamientos y medicamentos que Lyra necesitaba con urgencia. Elara se sintió abrumada por una mezcla de alivio y una extraña incomodidad. La riqueza había llegado, tal como el salmo había prometido, pero la forma en que lo hizo, a través de la muerte, dejó un sabor amargo en su boca. Con el dinero en mano, Elara no perdió un segundo. Contrató a los médicos más reputados del país, especialistas que habían rechazado a Lyra antes por la falta de fondos. Pagó las deudas familiares, liberando a sus padres de la constante amenaza de perder su humilde hogar. Y, en un impulso que combinaba la necesidad de dar a Lyra el mejor ambiente posible y un deseo recién descubierto de prosperidad, alquiló una espaciosa casa en un barrio más próspero, con jardines donde Lyra podría respirar aire fresco si su salud lo permitía. La mudanza fue rápida, casi frenética, un torbellino de actividad que la mantuvo demasiado ocupada para reflexionar profundamente sobre los orígenes de su nueva fortuna. Al principio, la salud de Lyra mostró una mejora asombrosa. La fiebre cedió, su piel recuperó algo de color y por unos pocos días incluso pudo sentarse y sonreír débilmente a su hermana. Elara sintió una euforia incontrolable, una confirmación de que su pacto había sido la decisión correcta. El salmo funcionaba. Lyra se recuperaría. La esperanza floreció en su corazón, eclipsando cualquier sombra de duda. Pero esa mejora fue efímera, un espejismo cruel. Tan rápido como había llegado, la mejoría se desvaneció. La condición de Lyra comenzó a deteriorarse de nuevo, esta vez de una manera aún más misteriosa. Los médicos estaban perplejos, los análisis no revelaban nada concluyente, y los tratamientos que antes parecían funcionar ahora eran ineficaces. Lyra no tenía fiebre alta, pero languidecía. Su energía vital parecía drenarse día a día, como si una fuerza invisible la estuviera consumiendo lentamente. Mientras la salud de Lyra seguía su declive inexplicable, Elara notó cambios sutiles, pero perturbadores en su propia personalidad. Antes, era compasiva, empática, siempre preocupada por los demás. Ahora, una frialdad se asentaba en su interior. Se encontró a sí misma más distante, menos dada a las emociones, más calculadora. La preocupación por Lyra permanecía, sí, pero se mezclaba con una nueva obsesión, la de mantener la riqueza. Elara, que antes apenas pensaba en dinero, ahora se veía constantemente revisando sus cuentas, invirtiendo, asegurándose de que la fortuna no se esfumara. Se volvió recelosa de los demás, sospechando de las intenciones de quienes se acercaban a ella, creyendo que todos querían una parte de lo que el salmo le había traído. La generosidad que una vez la caracterizó fue reemplazada por una cautela casi paranoica. Las noches se convirtieron en un tormento silencioso. Un sueño recurrente comenzó a atormentarla. En él veía a Lyra, no enferma, sino desvaneciéndose en una oscuridad profunda y sin fin. Su figura se volvía translúcida, etérea, como si su esencia se disolviera en el vacío. Y con cada desvanecimiento, una voz, grave y susurrante, llenaba el vacío del sueño.
No era la voz de Elías, sino una resonancia más antigua, más primigenia. El precio, susurraba una y otra vez. El precio. Elara se despertaba empapada en sudor frío, el eco de la voz resonando en su mente, la imagen de Lira desapareciendo grabada a fuego en su memoria. La riqueza la rodeaba, pero la felicidad se le escapaba, reemplazada por una inquietud creciente y un miedo visceral que no podía nombrar. La prosperidad exterior contrastaba brutalmente con el vacío y la angustia que crecían en su alma. El salmo había traído fortuna, pero a un costo que Elara apenas comenzaba a comprender. Elara se encontraba atrapada en un laberinto de preocupaciones. La fortuna que había anhelado se sentía ahora como una jaula de oro. En medio de su creciente aislamiento, un rostro familiar intentó romper la barrera que ella misma había construido. Mateo, un amigo de la infancia, un joven de corazón noble, que siempre había profesado un amor silencioso y constante por Elara, se acercó a ella con la intención de advertirle. Él había observado los cambios en su comportamiento, la frialdad en su mirada, la ostentación en su nueva vida, y una punzada de preocupación le oprimía el pecho. Elara, esta riqueza no parece hacerte feliz, le dijo Mateo un día, con voz suave, intentando no sonar acusador. Habían quedado en uno de los lujosos cafés a los que ahora solía ir, un lugar tan opulento que él se sentía fuera de lugar. He oído rumores, cosas extrañas sobre cómo llegó todo esto tan rápido. Sé que estás desesperada por Lira, pero ¿a qué precio? Elara, sin embargo, ya no era la misma joven vulnerable que Mateo conocía. La desconfianza se había arraigado profundamente en su alma. Lo miró con una altivez que le era ajena, sus ojos duros como el cristal. «Mateo, estás celoso», replicó, su voz gélida. «Siempre fuiste el que se conformaba con poco. Ahora que tengo lo que siempre quise, ¿vienes a juzgarme? No necesito tus advertencias ni tu envidia. Lira está recibiendo la mejor atención gracias a esto, y eso es todo lo que importa». Sus palabras fueron un puñal para Mateo, quien se retiró, herido, pero no vencido. El amor que sentía por Elara no le permitía abandonarla a su suerte. Decidido a descubrir la verdad, Mateo inició su propia investigación. Se sumergió en antiguos textos, visitó bibliotecas polvorientas y habló con ancianos de la comunidad que recordaban viejas leyendas. Su búsqueda finalmente lo llevó a una revelación inquietante. El enigmático anciano Elías, a quien Elara había descrito, no era un simple sabio ermitaño. Era, de hecho, un hechicero exiliado, una figura sombría cuyo nombre estaba ligado a pactos oscuros y tratos con fuerzas más allá de la comprensión humana. Los susurros decían que Elías había sido desterrado por sus prácticas, que implicaban intercambios de bienes materiales por aspectos intangibles y preciosos de la existencia. Mientras Mateo desentrañaba los secretos del pasado de Elías, la salud de Lira continuaba su espiral descendente. La niña, antes vibrante y llena de vida, ahora era una sombra pálida de sí misma. Sus ojos, grandes y tristes, apenas reconocían a Elara. Los médicos, impotentes, solo podían encogerse de hombros, perplejos ante la misteriosa aflicción que consumía a la pequeña. No había diagnóstico, no había tratamiento eficaz. Lira se estaba desvaneciendo, y con cada día que pasaba, la desesperación de Elara se volvía más aguda, teñida ahora de un miedo que la paralizaba. La voz del sueño, el precio, resonaba con una claridad aterradora. Armado con la verdad y con el corazón destrozado al ver el estado de Lira, Mateo supo que no podía esperar más. Tenía que confrontar a Elara, por su propio bien y por el de su hermana. Se presentó en la opulenta mansión, su rostro grave, sus manos temblorosas. «Elara, he descubierto la verdad», dijo, su voz temblaba de emoción. «El salmo no es una bendición, es una maldición.
Elías es un hechicero oscuro. Esta riqueza es un intercambio. No te lo ha dado gratis. Elara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de desafío y un miedo incipiente. Estás loco, Mateo. Solo quieres arruinar lo que he conseguido. No, Elara, exclamó Mateo, sacando de su bolso un puñado de pergaminos y libros antiguos. He encontrado pruebas. El salmo canaliza la fuerza vital. La riqueza que tienes es el precio de la vida de Lyra. Cada moneda, cada lujo, cada día de prosperidad. Le está robando la vida a tu hermana. Sus palabras cayeron como yunques sobre el corazón de Elara, aplastando su negación. La verdad, cruda y brutal, se reveló ante ella, destrozando su mundo de ilusiones y dejándola cara a cara con la monstruosa realidad de su pacto. La riqueza que tanto había deseado, la solución a sus problemas, era en realidad el veneno que consumía a su amada Lyra. La revelación de Mateo golpeó a Elara con la fuerza de un rayo, destrozando la fachada de su autoengaño. Un grito ahogado escapó de sus labios, mientras la comprensión total se apoderaba de su mente. La opulencia que la rodeaba, los finos tejidos, los muebles suntuosos, todo aquello que había interpretado como la salvación, se transformó en los barrotes de una prisión autoimpuesta. Había traicionado a Lyra, a la única persona en el mundo a la que juró proteger. La culpa la envolvió como un sudario helado, un peso insoportable que aplastaba su espíritu. Se desplomó en el suelo de mármol, las lágrimas brotando incontrolablemente, lágrimas de arrepentimiento amargo y desesperación profunda. Cada respiración era un sollozo, cada pensamiento una punzada de dolor. La imagen de Lyra, frágil y desvaneciéndose, se grabó a fuego en su mente. Recordó los ojos suplicantes de su hermana, la tos débil, la piel pálida. Y ella, Elara, había sido la causante de ese sufrimiento, la artífice de su propia tragedia. ¿Cómo pudo ser tan ciega, tan desesperada? La búsqueda de riqueza la había cegado, la había transformado en una persona que ya no reconocía. La frialdad, la distancia, la obsesión por mantener su fortuna, todo era un reflejo del pacto oscuro que había sellado. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que la verdadera riqueza nunca había residido en el oro o las joyas, sino en el amor incondicional de su hermana, un amor que ahora estaba drenando con cada día que pasaba. Elara se levantó con una determinación renovada, aunque su cuerpo temblaba. Tenía que revertir el hechizo, tenía que deshacer el mal que había causado. Con la ayuda de Mateo, quien, a pesar de todo, permanecía a su lado con una lealtad inquebrantable, Elara comenzó una búsqueda frenética. Revisaron cada rincón de la mansión, cada libro, cada pergamino en busca de alguna pista, alguna forma de romper el pacto. Pero Elías, el hechicero exiliado, había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. No había rastro de él, ni de sus antiguos escritos, solo el eco de sus advertencias crípticas y la terrible verdad que ahora los atormentaba. Día tras día, Elara y Mateo se sumergieron en la investigación, sus horas llenas de una mezcla de esperanza y desesperación. Mateo, con su conocimiento de las leyendas y su agudeza, fue un pilar para Elara. Juntos, visitaron bibliotecas olvidadas, hablaron con eruditos reclusos y descifraron textos antiguos. La vida de Lyra pendía de un hilo cada vez más delgado, y el tiempo se agotaba implacablemente. La urgencia de su misión era palpable, un nudo constante en el estómago de Elara. En una de sus incesantes búsquedas, en la sección más recóndita de una biblioteca casi olvidada, Mateo tropezó con un fragmento de pergamino. Estaba oculto entre las páginas de un tomo sobre rituales ancestrales, un texto que hablaba de la magia más antigua y peligrosa. Sus ojos se posaron en una frase que les heló la sangre, y al mismo tiempo encendió una chispa de esperanza en el corazón de Elara.
Para revertir un pacto oscuro, es necesario un sacrificio, no de vida, sino de lo que más se valora. El ara leyó y releyó las palabras, su mente girando. ¿Qué era lo que más valoraba? ¿Su fortuna? ¿Su vida? La ambigüedad del texto era inquietante, pero ofrecía la única vía de escape de la pesadilla en la que se habían sumido. No era una solución sencilla, ni un camino sin dolor, pero era un camino al fin y al cabo. Un camino que quizás podría devolverle a su hermana, y con Lyra, un fragmento de su propia alma perdida. El quinto gancho se había cerrado, y la siguiente etapa de su desgarradora odisea comenzaba, una que los llevaría a los límites de lo imaginable. El ara y Mateo, guiados por la tenue luz de la esperanza que el antiguo texto les había ofrecido, se embarcaron en la búsqueda del lugar del ritual. Sus pasos los llevaron lejos de la opulencia que el Salmo había traído, hacia los límites de la ciudad, donde la civilización cedía el paso a la naturaleza indómita. Tras días de búsqueda incansable, entre ruinas olvidadas y senderos cubiertos de maleza, lo encontraron. Era un altar de piedra, antiguo y cubierto de musgo, oculto bajo la sombra de un roble centenario, cuyas ramas retorcidas parecían brazos suplicantes. El aire alrededor del altar era denso, cargado con una energía ancestral que hacía erizar el vello de los brazos. Lyra, ahora apenas un suspiro de vida, fue llevada con extremo cuidado al altar. Su piel era casi translúcida. Sus ojos, antes llenos de la vivacidad de la infancia, estaban fijos y distantes. Cada respiración era un esfuerzo visible, una lucha silente contra la fuerza oscura que consumía su esencia. El ara sentía el dolor de su hermana como propio, una punzada constante en lo más profundo de su ser. Ver a Lyra en ese estado, tan cerca del final, le rompió el corazón en 1000 pedazos. Las lágrimas que había derramado ya no eran de arrepentimiento, sino de una desesperación abrumadora, mezclada con una resolución férrea. No podía fallar esta vez. Mientras Mateo preparaba los elementos que el texto antiguo describía para el ritual, el ara se arrodilló junto a Lyra, acariciando su frente febril. Fue en ese momento de profunda conexión y dolor insoportable que la terrible verdad del sacrificio se manifestó en su mente con una claridad espantosa, no de vida, sino de lo que más se valora. La riqueza, el estatus, el lujo, todo aquello por lo que había traicionado el vínculo con su hermana, se desvanecía en insignificancia. Lo que más valoraba, lo que realmente le importaba, no era ninguna posesión material, era su propia vida, su futuro, sus sueños, su libertad, la posibilidad de un mañana. Ese era el verdadero precio, la moneda de cambio para revertir el pacto. El ara lo comprendió con una frialdad que la asustó, pero al mismo tiempo la fortaleció. Sin dudarlo un instante más, el ara se levantó, sus ojos fijos en el altar. Su voz, aunque temblorosa al principio, se hizo firme y clara mientras recitaba las palabras del ritual, palabras que habían resonado en ese lugar por siglos, esperando el momento de un sacrificio puro y verdadero. Ofreció su propia existencia, su alma, su porvenir, a cambio de la vida de Lyra. Cada palabra pronunciada era un paso más hacia su propio abismo, pero cada sílaba estaba cargada de un amor incondicional, un amor que superaba el miedo a la no existencia. En el momento en que la última palabra del antiguo rito se desvaneció en el aire, una luz cegadora brotó del altar, envolviendo a el ara en un abrazo etéreo. No era una luz cálida, sino una explosión de energía pura que la consumía, desintegrando su forma física, pero infundiéndola con una sensación de paz y propósito. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, partícula a partícula, como si el viento la arrastrara hacia el más allá. Mateo, aterrorizado pero impotente, observó cómo la mujer que amaba se convertía en luz, su reflejo final un acto de amor supremo. Y entonces,
En el instante en que el Ara dejó de existir en el plano terrenal, Lyra abrió los ojos. Un parpadeo, luego otro, y la vida regresó a sus pupilas. La palidez de su piel cedió a un rubor saludable. Su respiración se hizo profunda y regular. Se incorporó lentamente, su cuerpo ahora fuerte y sin rastro de la enfermedad que la había consumido. Miró a su alrededor, confusa por el entorno desconocido, y luego, con una voz clara y llena de una inocencia recién recuperada, pronunció un nombre. El Ara. Un eco de un amor que trascendía la existencia, un llamado a una hermana que ya no estaba. Lyra se recuperó por completo. Su memoria despojada de cualquier recuerdo de la enfermedad debilitante que la había consumido, o de la figura heroica de su hermana que había orquestado su milagrosa sanación. Era como si un velo benevolente se hubiera extendido sobre esos oscuros capítulos, permitiéndole renacer en un mundo de inocencia y salud. Mateo, con el corazón pesado por la pérdida de el Ara, pero aliviado por la vida restaurada de Lyra, asumió el rol de guardián, de narrador de una historia que solo él y el viento conocían por completo. Con el tiempo, Mateo tejió para Lyra un tapiz de recuerdos, historias de una hermana valiente y desinteresada, una protectora incansable que siempre veló por su bienestar. En sus relatos, el Ara era una figura mítica, una presencia luminosa que había desaparecido en un acto de amor supremo, dejando un legado de sacrificio y devoción. Lyra creció escuchando estas historias, imbuyéndose de un profundo sentido de gratitud y un amor incondicional por la hermana que nunca llegó a conocer en su plenitud, pero cuya esencia la rodeaba como un aura protectora. La efímera riqueza que el Salmo había invocado se disipó tan misteriosamente como había aparecido. La fastuosa mansión se desvaneció, los lujos se esfumaron, y los cuantiosos fondos en las cuentas bancarias se redujeron a lo esencial, a lo justo y necesario para una vida digna. No hubo grandes pérdidas ni dramas financieros. Simplemente, el exceso se retiró, dejando a Mateo y Lyra con una existencia modesta, pero impregnada de una profunda paz y una gratitud sincera. Aprendieron a valorar no lo que poseían, sino la simple alegría de la compañía mutua, la calidez de un hogar humilde y la promesa de un futuro forjado con esfuerzo y honestidad. Los años pasaron, transformando a la niña delicada en una joven fuerte y compasiva. Lyra, ahora una mujer, llevaba en su alma la impronta del amor incondicional que le había sido legado. Un día, mientras ordenaba viejos objetos en el desván de su modesta casa, sus dedos tropezaron con un pergamino enrollado, amarillento por el tiempo y adornado con extraños símbolos. Era el Salmo, el mismo que había sido la perdición y la salvación, el catalizador de una tragedia y un milagro. Sus ojos recorrieron las líneas ancestrales, sintiendo una extraña resonancia. Un eco de un pasado que no recordaba conscientemente pero que habitaba en su subconsciente. Podría haberlo recitado, podría haber intentado invocar el poder que contenía, pero la sabiduría que había crecido en su corazón, alimentada por las historias de Mateo y la ausencia de su hermana, prevaleció. En lugar de ceder a la tentación de la riqueza fácil, Lyra lo guardó. Lo guardó no como una herramienta para la fortuna, sino como un recordatorio silencioso y sagrado del amor incondicional de su hermana. El legado de el Ara no fue la riqueza efímera que el Salmo prometía, sino la profunda lección de que el verdadero valor reside en el sacrificio, en el amor desinteresado y en la elección consciente de una vida sin avaricia. Lyra, a través de su propia elección, honró la memoria de su hermana, viviendo una vida plena, no de lujos materiales, sino de conexiones humanas genuinas y una profunda apreciación por lo que realmente importa. El Salmo, una vez un objeto de poder oscuro, se convirtió en un símbolo de redención, un testamento perdurable del amor que había trascendido la propia existencia,
y que continuaría inspirando a Lyra en cada decisión de su vida.